¿Listo, Graciela? Aquí estoy batallando. Eso. ¿Todo bien? Está llorona mi hija hoy día. Es que le falta el hermanito. Ay, no diga. Cuando digo eso se enojan conmigo. No me enojo yo. Ah, está bien. Le digo, bravo. Bien, hay que tomarlo con calma. Sí, ella quiere desayuno ya. No, vaya, denle un tecito. Lógico. Sí, ya ahorita le doy. Al menos. Es para que esté de mal humor después la niña. Ay, empezamos, jóvenes. Espero que me digan si se ve, ¿ya? ¿Se observa, jóvenes? Sí, digan, Juan. Sí, se observa. Es un video, ¿no? Sí, aunque está en portugués, pero es lo mejor que he conseguido. ¿Se escucha? Balança que vai precisar a quantidade de cana que ele carrega. Sí, se escucha. O passo é a análise da quantidade de açúcar que aquela cana específica possui. Isto é feito com a retirada de uma amostra pequena do carregamento, através de sondas que podem ser oblíquas ou... Bien, hasta ahí, por ejemplo, acá fui en Aguaí, fuimos hace 3 años atrás con los estudiantes, busqué hoy día esas imágenes cuando fuimos con los estudiantes, pero lamentablemente no las encontré. Esto que ustedes han visto lo aplican en Aguaí, es decir, que llegan los camiones, toman muestra, hay un equipo que precisamente toma la muestra y es más, se hace el análisis ya nomás para determinar cuál es el aporte en sacarosa que tiene esa carga de caña. ¿Listo? Esa es la importancia que tiene hasta ahí este video. Para los que llegaron ahorita, vamos a repetir hasta ahí. Depois de colhida no campo, a cana-de-açúcar chega até a usina por caminhões. No parque industrial, o caminhão é pesado em uma balança que vai precisar a quantidade de cana que ele carrega. O próximo passo é a análise da quantidade de açúcar que aquela cana específica possui. Isto é feito com a retirada de uma amostra pequena do carregamento, através de sondas que podem ser oblíquas ou horizontais. A amostra da cana é direcionada a um laboratório que diagnosticará o índice de ATR, açúcares totais recuperáveis, ou seja, a quantidade efetiva de açúcar que aquela cana tem. Depois de pesada, a cana poderá ter 2 destinos distintos, ou será encaminhada diretamente para a mesa alimentadora da usina, onde, se colhida manualmente, poderá ser lavada ou ventilada em um pesa seco para a remoção das impurezas, ou, no caso da cana colhida mecanicamente, ela segue direto para o picador, desfibrador e moenda ou difusor. Algumas usinas trabalham com pátios de recepção de cana e estocagem, onde a cana é depositada ou fica aguardando nos próprios caminhões até ser encaminhada à mesa alimentadora. Os passos seguintes consistem em preparar a cana para a extração do caldo, aumentando assim sua densidade e a capacidade de moagem. Neste processo, objetiva-se também romper as células para a liberação do caldo nelas contido. Assim, a cana é passada por um jogo de facas num processo de preparação até entrar em um desfibrador, onde cerca de 85 a 92% de suas células são rompidas, o que facilitará a extração do caldo. Constituída basicamente de fibra y caldo, Bien, hasta aquí lo que se ha visto es de que llegan los camiones, se toman las muestras. Cuando habla de ATR, significa, es la abreviación de azúcares totales reductores, ¿ya? De tal manera de que en base a ello
aquí nosotros más hablamos de los grados BRIC. Los grados BRIC, de aquí en adelante, van a ustedes a comprender de qué es la composición de azúcares que están presentes en 100 kilogramos de otra masa. Ya aquí, por ejemplo, hablamos de 100 kilos de caña, cuánto es lo que va a aportar en azúcares. ¿Listo? Entonces, de ahí es de que en base a ese análisis que hacen en escala laboratorio, permiten determinar cuál es el aporte que va a tener cada carga. Y en función al peso que previamente se tiene, se va a efectuar el pago a los productores cañeros, ¿ya? Luego, la caña, cuando la empresa ha diseñado un área específica para poder estivar la caña, que se llama patio o canchón, como más se conoce, se puede dejar la caña ahí hasta que entre al proceso. Caso contrario, directamente se alimenta ya hacia un sistema de transporte que entra a las desfibradoras, donde se produce la disminución o reducción de tamaño de la caña para posteriormente para hacer extraída lo que va a ser el jugo de caña o melaza. Ya, hasta ahí es lo que viene. Para a cadeia produtiva da cana-de-açúcar é o açúcar contido na matéria-prima, que se encontra dissolvido no caldo. Portanto, o objetivo principal é extrair o máximo de caldo da cana. A extração do caldo ocorre por duas diferentes técnicas, a utilização de moendas ou difusor de cana. Nas moendas, formadas por vários ternos com dimensões diferentes, a cana é esmagada. Cada terno, ou castelo como também são conhecidos, possuem 4 rolos principais denominados rolo de entrada, rolo superior, rolo de pressão e rolo de saída. No primeiro terno, são extraídas as maiores quantidades de caldo. Depois disso, a cana é embebecida de água e passa pelos demais ternos, até que cerca de 94 a 97% de seu caldo seja extraído. O número de ternos varia de 4 a 7. Outra forma de extração do caldo é o difusor de cana, onde a extração ocorre com a ruptura das células no preparo da cana, onde se encontra a sacarose, e a lavagem destas com água ou caldo da própria cana. Neste processo, os índices de extração podem chegar até a 98% do caldo retirado. Após a extração do caldo, o processo se divide em 3 diferentes estágios. De um lado, o bagaço que sobra é dirigido a uma esteira ou direcionado diretamente para as caldeiras, onde será queimado e seu vapor transformado em energia, no processo que se conhece por cogeração de energia ou bioeletricidade. As usinas brasileiras são autossuficientes em energia durante o período da safra e ainda exportam excedentes para as redes de distribuição, vendendo assim créditos de carbono em conformidade com o protocolo de Kyoto. Bien, hasta aquí, por ejemplo, desde que la caña ingresa, hay 2 métodos para la extracción del jugo. Uno consiste en la reducción de tamaño en trituradoras, ya, desfibradoras, que es el término que más se emplea acá, y el otro a través del método de difusión. A lo que se ha escuchado en este video, el método que logra concentrar mayor cantidad de azúcares o de extraer mayor cantidad de azúcares es el método de difusión, más que el método de desfibración o reducción de tamaño. ¿Ya? Posteriormente, se tiene de que se someten a procesos de lavado, ¿ya? De tal manera que se pueda extraer lo máximo que se pueda de estos azúcares que están contenidos en esa masa que ingresó al proceso, de tal forma de que posteriormente se separa ya lo que va a ser el bagazo y culminó hasta ahí mostrando la cogeneración de energía que supuestamente abastece en época de zafra, y la energía excedente da para que ellos puedan negociar. Es más, se habla de una captación de los bonos de carbono.
Estos proyectos de bonos de carbono son aquellos que se puede ganar en el aspecto de a través de que se minimice el impacto que ocasionan los gases de efecto invernadero, como son el dióxido de carbono, gas metano y otros, ¿ya? Eso es lo que culminó hasta ahí. Vamos a continuar. Cada tonelada de cana processada gera em média 260 quilos de bagaço. A energia cogerada pode acionar as movidas nos processos elétricos ou o vapor utilizado para o acionamento, que transforma energia térmica em mecânica. Extraído o caldo da cana, o próximo passo será um tratamento neste caldo, objetivando a retirada de impurezas solúveis e insolúveis nele encontradas. O tratamento pode ocorrer em várias fases, desde a passagem do caldo por peneiras, força centrífuga para separar materiais sólidos do líquido, pesagem do caldo, permitindo melhor controle químico do processo e tratamento químico do caldo. Depois de tratado, o caldo pode ser encaminhado para a fabricação de açúcar ou de... Bien, desde de la segunda parte esta que estamos viendo, ya el jugo extraído ya tiene todavía ciertas impurezas. De tal manera que habla de la separación de estos sólidos que están disueltos todavía en ese jugo. Se muestra, lo que dice peneira significa tamices. Ya ese es nuestro término para nosotros, tamices. De tal manera que ahí hay una separación inicial de partículas sólidas. Luego se tiene el proceso de centrifugación, ¿ya? Que también permite la separación de sólidos en un líquido. Y tercera operación de separación de sólidos es aquella que habla de sedimentación con la adición de algunos químicos, ¿ya? Entonces ya ese jugo, cuyos residuos sólidos o impurezas han sido tratadas, recién se encamina al proceso de producción de azúcar, en la cual se va a evaporar el agua excedente, ya se va a obtener un licor madre, se llama, y de ahí empieza a darse otra operación unitaria conocida como cristalización. ¿Listo? Etanol. No primeiro caso, o caldo passa por um processo conhecido como sulfitação, que tem por objetivo inibir reações que causam formação de cor, coagulação de coloides solúveis e diminuir a viscosidade do caldo, calagem para neutralizar o pH do caldo e eliminar corantes. Enfim, o caldo é preparado para a próxima fase, a do aquecimento. Nela... Bien, acá escuché una vez a un colega decir lo siguiente: no, yo fui a la fábrica y vi que le echaban cal. Y dijo, yo por eso casi no consumo azúcar. Pero yo no sé qué pensarán ustedes también. Los procesos industriales generalmente utilizan ciertas sustancias químicas con propósito de mejorar y separar otras impurezas que tiene la materia que está en proceso. ¿Ya? Se me grabó y dije, le falta el criterio. Es como les dije. Aquí, por ejemplo, habla del proceso de sulfitación. Aquí, cuando ustedes escuchen las propagandas que hace Aguaí, dice, este ingenio se caracteriza porque tiene el proceso de sulfitación. Y hay personas que dicen, no, macanas, dicen, yo prefiero el azúcar morena. Esa tiene menos compuestos químicos. Quizás lo dicen porque escuchan a otras personas, pero aquel que conoce el proceso en sí, ¿ya? El azúcar morena es aquella que precisamente esa coloración la dan ciertas sustancias que todavía están presentes en el proceso de la melaza, de tal manera que para obtener ese color cristalino que tiene, hay un proceso de sulfitación, la eliminación de ciertas partículas, y después aquí
bueno, como está en portugués, habla del proceso de calado. O sea, para nosotros eso es una lechada de cal, ¿ya? Eso es lo que menciona hasta ahí. Listo, voy a volver un poquito para atrás para que relacionen lo que escuchen y lo que dice. O caldo Ahí, passa por um processo conhecido como fíjense, tiene este color. Esta coloración se debe a que hay ciertas sustancias que no podemos ser impurezas, sino que son coloides que le transmiten este color. ¿Listo? sulfitação, que tem por objetivo inibir reações que causam formação de cor, coagulação de coloides solúveis e diminuir a viscosidade do caldo, calagem para neutralizar o pH do caldo e eliminar corantes. Enfim, o caldo é preparado para a próxima fase, a do aquecimento. Nela, o caldo é aquecido a aproximadamente 105 graus Celsius, com a finalidade de acelerar e facilitar a coagulação, aumentando a eficiência da decantação e possibilitando a degassagem do caldo. Depois de aquecido, o caldo é purificado no processo chamado decantação ou clarificação. Bien, hasta aquí, después de la sulfitación y el proceso de, como dice, encalallado, algo así, es el proceso de charcal, ¿ya? Y posteriormente se calienta a una temperatura de 165, ¿ya? Y luego, recién, ¿ya? Ese proceso pasa al de la sedimentación natural, que es ahí en este tanque donde se da esa parte, ¿no? O caldo decantado é retirado da parte superior de cada compartimento e enviado ao setor de evaporação para concentração. As impurezas sedimentadas constituem o lodo, que normalmente é retirado do decantador pelo fundo e enviado ao setor de filtração para a recuperação do açúcar nele contido. Depois, o caldo é filtrado, com o objetivo de recuperar o açúcar contido no lodo. Na sequência, ele passa por evaporadores para ser depois cozido, cristalizado, centrifugado e secado. Depois deste processo, o açúcar, que pode então ser refinado ou ganhar outras formas, especificações, é ensacado, pesado e armazenado, até ser transportado por via rodoviária ou ferroviária. Algumas usinas comercializam o açúcar direto aos consumidores, com marcas próprias ensacadas nas próprias unidades. Após passar pelo tratamento primário de peneiramento, o caldo é submetido a um tratamento mais completo que implica na... Bien, o sea, finaliza, ustedes han visto claramente con el proceso de evaporación del agua, ya para obtener lo que les decía un licor madre, un licor más concentrado, y posteriormente que se dé el proceso de cristalización. Si hay impurezas pasa a un proceso de centrifugación si es necesario, ¿ya? Y ese azúcar que tiene aún todavía contenido de agua pasa a un proceso de secado y del secado recién pasa al proceso de envasado, teniéndose de que el secador generalmente es un secador tipo túnel que se emplea en el secado del azúcar, ¿ya? Y parte de ese licor se envía a lo que viene a ser el proceso de producción de alcohol, que va a enviar a los tanques de fermentación, se va a adicionar levadura, la levadura va a convertir los azúcares en etanol con derretimiento de gas, y después viene el proceso de destilación y ahí finaliza. De caldo, aquecimento e posterior decantação, tratamento semelhante àquele utilizado na fabricação de açúcar. Livre de impurezas e devidamente esterilizado, o caldo está pronto para ser encaminhado para a fermentação, onde os açúcares são transformados em álcool. As reações ocorrem em tanques denominados dornas de fermentação. O tempo de fermentação varia de 6 a 10 horas. Ao final deste período, praticamente todo o açúcar já foi consumido, com a consequente redução da liberação de gases e multiplicação do fermento. Após a fermentação, o vinho é enviado às centrífugas para a recuperação do fermento, que é tratado novamente e utilizado para a continuidade do processo fermentativo.
O excedente de fermento pode ser encaminhado para a secagem, dando origem a um novo produto, a levedura seca, que será comercializada como complemento alimentar animal ou humano como fonte de proteínas. O vinho centrifugado é encaminhado para a destilaria, processo este que se utiliza nos diferentes pontos de ebulição das diversas substâncias voláteis presentes, separando-as. A operação é realizada com auxílio de colunas distribuídas em vários troncos. Uma coluna tem por finalidade esgotar a maior quantidade possível de álcool do seu produto de fundo, que é denominado vinhaça. A vinhaça, retirada em uma proporção aproximada de 12 litros para cada litro de álcool produzido e constituída principalmente de água. Bien, o sea, aquí habla de fermento. Cuando habla de fermento se refiere a las levaduras, ¿ya? De tal manera de que aquí hemos escuchado otro término que va a resultar nuevo y que ustedes van a escuchar, vino. Bueno, no es el vino que ustedes están pensando de que es el que consumimos, que es vino de uva. Este es un vino, ¿ya? Que resulta del proceso de acción de las levaduras con respecto a los azúcares que convierte, ¿ya? En un licor, ¿ya? Este licor ya tiene etanol, ya tiene alcohol, podemos decir que más conocemos al alcohol que en realidad es el etanol, ¿ya? Y este vino pasa al proceso de destilación, que son columnas donde tienen varios platos de separación. Y el alcohol generalmente, dependiendo de la presión, empieza a pasar de fase líquida a vapor arriba de 78 grados Celsius. ¿Ya? Si la presión disminuye, puede conseguirse temperaturas inferiores de ebullición. Bien, entonces, menciona al último, antes que corte esto, decía de que por cada litro de alcohol se genera 12 litros de vinaza. Es decir, son las aguas que se obtienen en este proceso, que son muy ricas, les decía a ustedes, en fosfatos y nitrógeno, que es esto de acá, que nuevamente se restituye a la naturaleza. Sais sólidos em suspensão e solúveis é utilizada na lavoura como fertilizante, sendo seu calor parcialmente recuperado pelo caldo em um trocador de calor. O álcool hidratado, produto final dos processos de destilação e retificação, é uma mistura binária álcool-água, que atinge um teor da ordem de 96 graus. Este álcool hidratado pode ser comercializado desta forma ou passar por um processo de desidratação, transformando-se no álcool anidro, utilizado no Brasil como aditivo à gasolina. Depois de pronto, o álcool produzido é armazenado em tanques de grande volume, situados nos parques industriais, ou mesmo embarcado em caminhões-tanques ou composições ferroviárias para ser comercializado às distribuidoras. Bien, yo creo que con este video, más la explicación que di, se habrá entendido completamente dos procesos. La producción de azúcar y de alcohol. ¿Listo? Bien. Vamos a terminar la clase, que tengo todavía 10 minutos. Bien, haciendo un repaso en forma rápida. Esta es un material de una práctica industrial, ¿ya? Lo he visto que en este trabajo lo describe en forma muy clara el proceso de... ¿Se observa, jóvenes? Hola. Sí, se observa. Ya, es que pensé que me había olvidado de darle compartir. Ya. Bien, les decía que esta es una práctica
ahí de la Gabriel, donde describe muy bien, ¿ya? De tal forma de que aquellos que ustedes han visto en el video, ¿ya? Fíjense, ¿qué es la sacarosa? Para empezar, es nada más que una macromolécula compuesta por 12 átomos de carbono, 22 de hidrógeno y 11 de oxígeno, con este peso molecular, ¿ya? ¿Y qué es la caña? Bueno, es una gramínea que tiene tal tamaño y esta es la composición, ¿ya? Fíjense de que yo les decía a ustedes que puede tener 12 o 13 grados Brix, ¿ya? Todo depende del tiempo en que se cosecha la caña, bueno, y además hasta la importancia que tiene el suelo va a jugar una fundamental importancia en contenido de azúcar y en función a ello el cañero va a recibir su paga. ¿En base a qué? Al contenido de azúcar. ¿Cómo se determina esto? Ni bien llega el camión, sacan las muestras y determinan cuál es la cantidad de ATR, de azúcares totales que tiene, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no? Llega el camión, se le controla el peso, se anotan todos sus datos. Y es lo que les decía, ¿no? Entonces se saca las muestras. Generalmente aquí se implementan, hay gente o estudiantes que salen de ingeniería química o también ahora de alimentos, que van a trabajar en los periodos de zafra, ya uno para la absorción de cañero y otros que trabajan en los mismos ingenios. Aquellos que trabajan para la absorción de cañero son aquellos que van a controlar que se haga un análisis correcto de las materias primas que el cañero está introduciendo en el ingenio. Entonces tienen que contrastar ya los análisis que realiza la propia empresa. ¿Listo? Ahora, el estimado de caña es nada más de que si no va a entrar al proceso en forma directa, suele almacenarse en canchón, ¿ya? O caso contrario, entra directamente al sistema de transporte que lo va a conducir al proceso, ¿ya? Bien, entonces, fíjense de que se carga la caña, ya aquí muestra esta forma que se efectúa el cargueo a esta mesa, y pasa hacia unas cuchillas, ¿ya? Donde se produce la reducción de tamaño, el desfibrado que hemos visto en el video, ¿ya? Posteriormente, esa materia picada, ¿ya? Se transporta, ¿ya? Donde va a recibir un flujo de agua. Pero fíjense acá, tiene un electroimán. Es decir, que por ahí algunas partículas de materiales que están a veces ahí presentes pueden tener un efecto negativo en las cuchillas. Consiguientemente, tiene acá un electroimán para la separación de esas partículas sólidas. Entonces, aquí ya esa caña es reducida de tamaño a través de estos molinos, ¿ya? Entonces entra, se tritura acá, ¿ya? El jugo cae aquí. Lo que pasó acá también se tritura y se efectúa un envío hacia los filtros rotatorios. ¿Qué son los filtros rotatorios? Los filtros rotatorios son en realidad filtros que tienen perforaciones. De tal manera que ahí hay una separación en primera instancia de lo que es el jugo y lo que son las fibras, ¿ya? Entonces acá pasa lo mismo, ¿no? Fíjense. Entonces van haciendo circuitos de tal manera de separar en estos filtros rotatorios los jugos de las materias sólidas. Bien, entonces aquí podemos ver, ya lo hemos visto esto en el video, la forma en que se va produciendo el desfibramiento, ¿ya?
Y lógicamente acá esto también tiene un sistema de transporte con tamice, ¿ya? Entonces es ahí donde hay una separación de esta fase sólida que ustedes ven y el jugo pasa hacia un recolector que está en la parte inferior. Bueno, más o menos, por eso es que les decía, esta presentación me gustó porque la persona que ha hecho esto lo ha hecho muy interesante. Bueno, eso es lo que más o menos se observa, ¿ya? Y habla de los trapiches, que ustedes han escuchado harto hablar de los trapiches. Y algunos ven todavía en lo antiguo, ya colocan un sistema, son dos tambores, ya, donde colocan al medio la caña y hacen girar un buey, ¿no? Entonces, ¿qué va haciendo? Va, en este caso, por efecto de presión, va sacando el jugo, ¿ya? Eso es en realidad un trapiche, es lo que nosotros conocemos. Pero en realidad es un sistema de rodillo que ejerce un efecto de presión que permite extraer el jugo contenido en la caña y que nos deja un bagazo que todavía tiene azúcar. Entonces aquí ya ese bagazo pues se somete a un proceso posterior de rociado con agua que permita en lo posible recuperar la cantidad de azúcar que todavía está en ese bagazo. Bien. Aquí habla del sulfitado. ¿Ya? Fíjense lo que dice. Es lo que ustedes van a escuchar de Aguaí y después vamos a ver lo de la cal. Dice claramente de que es un proceso físico de transferencia de masa. Conocido como absorción. ¿Ya? O sea, aquí habla de un proceso de absorción. ¿Qué es la absorción? La absorción es una operación unitaria que relaciona en este caso, digamos, la absorción de un componente que está en otra fase, ¿ya? En este caso, estamos viendo de que el dióxido de azufre, ¿ya? Va a empezar con el agua a generar este ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico ya es un gas, es un ácido débil, pero aquí ya la sulfitación, en otras palabras, están agregando este gas ya que reacciona con el agua que tiene el jugo y forma este ácido. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que produce acá? Lo que va a producir es, al generar este ácido, el pH de este jugo va a bajar. ¿Listo? Entonces, por eso es que Aguaí dice es la primera empresa que emplea el proceso de sulfitación. En realidad lo que están haciendo es agregar este gas a la melaza, disminuyen el pH y después se viene el proceso de encalado. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la finalidad de la sulfitación? Uno, al bajar el pH, inhibe el desarrollo de microbiano. ¿Ya? Como decía ahí en el video, permite disminuir la viscosidad. ¿Ya? Es decir, de que entendemos por viscosidad la resistencia al flujo de fluido. Una miel ya a veces es muy diferente a otra porque cuesta que se desplace. ¿Listo? Entonces aquí la finalidad es esa de disminuir la viscosidad, que sea más fluido en el proceso. ¿Ya? Y además hacer de que esa coloración media rojiza que presenta la melaza, ¿ya? Está, Sí, por eso. está relacionado Sus a manos, las sus reacciones dedos y formación de sales sus pies férricas. y sus deditos. ¿Listo?
Sí. A eso se refiere. Chiquitito. Bueno, esto del encalado lo vamos a dejar para mañana. Ya el tiempo me gana y quedaremos acá jóvenes. Listo, vamos a ver cuántos vinieron. A ver, ¿cuántos están presentes? De sentar y de echar. Ahora vas a meter aire por la nariz. Todo lo que puedes. Y vos, como si fuese plan, como en un. Así. Así es. Su micrófono, por favor. Con su labio. Participantes 15. Están los 14. Qué bien. Bueno, jóvenes, nos vemos mañana. ¿Listo? Chao. Hasta luego, Inge. Ya, Mañana, ingeniero. ya. Hasta luego, ustedes. ingeniero. Hasta luego.